Buenas noches, bienvenidos a las 8:45, hoy día miércoles. Gustavo Berganza y Juan Luis Font, listos para arrancar con la primera conversación de esta noche, que se refiere a esa diligencia que hemos visto y a esa resolución del juzgador que ha decidido que Roxana Baldetti, la ex vicepresidenta de la República, quede vinculada a proceso por el caso de La Línea, pero además que ha decidido también enviarla a la prisión de Santa Teresa, que salga del cuartel Matamoros y vaya rumbo a la prisión de mujeres Santa Teresa. Hoy nos acompañan para discutir este tema el abogado de Roxana Baldetti, él es Mario Cano, a quien usted escuchó en esta mañana presentar de manera vehemente un recurso de reposición intentando cambiar la decisión del juzgador respecto de que fuera la ex vicepresidenta Santa Teresa. Por cierto, sin éxito ese recurso. Y está con nosotros también Elvin Díaz, ex asesor y secretario privado del Ministerio Público en tiempos de Claudia Paz y Paz. Gracias a ambos por acompañarnos. Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, Juan Luis. Mario, comencemos con usted. ¿Por qué echarle la culpa a Claudia Méndez? En primer lugar, muy buenas noches. Hace 4 meses aproximadamente se venían oyendo esos motes de la R, la señora, la 2, y realmente en ese momento pues todo apuntaba para que la licenciada Roxana Baldetti fuera la indicada para responder a esos apodos. Más sin embargo, dentro de los documentos de investigación que se han presentado por parte del Ministerio Público, lo que se ha determinado es que sí existe el nombre de Claudia Méndez dentro de la investigación, sí existe fehacientemente la comprobación de no solo un mote, sino que un nombre y un apellido. Yo creo que si a la luz ha salido dentro de la investigación, ¿por qué no también manejar una línea de parte del Ministerio Público? ¿Por qué esta persona no está enfrentando un proceso penal? Y que realmente ahora, ya se está especificando el nombre de la R o la pero señora. Pero el hecho de que ella enfrente un proceso penal tampoco es una exculpación automática de su defendida. Sí, definitivamente no, pero también la línea de investigación no se ha llevado por ahí. Acá lo que sucede es, decía el señor juez, mire, es que solo hay una señora. Mario, solo hay una señora vicepresidenta. No es un intento por descargar a Roxana Baldetti y colocar la carga sobre otra funcionaria, por cierto, subalterna a Roxana Baldetti en este caso, porque ella la nombró. No es tanto nosotros indiquemos esta persona es la culpable, pero si existe el indicio racional suficiente como lo dice la ley, ¿por qué nosotros también no tomarlo en cuenta dentro de la investigación y decir, bueno, la señora entonces es Claudia Méndez, no es Roxana Baldetti? Elvin Díaz, el día de hoy el juzgador ha decidido que Roxana Baldetti debe ir a la cárcel de Santa Teresa y ha dicho que le otorga 3 días al sistema penitenciario para que acomode o para que prepare un sitio a donde ella vaya a parar en la prisión de Santa Teresa. ¿Cómo reaccionas frente a esa decisión del juzgador? A mí me parece que es muy atinada la resolución. Obviamente en este tercer día de audiencia. Atinada a pesar de que a exfuncionarios hombres sí se les concede la posibilidad de pero me parece que también el mismo juez... Sí, Juan Luis, entiendo, pero el mismo juez en la misma resolución se escucha que bajo el principio de igualdad ella no goza obviamente un privilegio como fue exfuncionaria, bueno, un cargo de alta investidura. Entonces, ¿cuál sería la diferencia en estas condiciones con las 700 privadas de libertad, las mujeres que están detenidas? Obviamente, aún así me parece que el juez Gálvez siempre guarda cuestiones de derecho de protegerla, porque el hecho de pedirle a la dirección del sistema penitenciario, mire, tenga las consideraciones con ella y le da un plazo aún de 3 días y que no sea inmediato, como suele suceder, me parece a mí que también está resguardando la integridad o lo que se pueda decir de todos los derechos de la señora Baldetti. A mí me parece que es una resolución apegada a derecho. Obviamente él ya no puede responder en este momento por lo que suceda en los centros de detención. Ese es un aspecto que le corresponde a la dirección del sistema penitenciario y me parece que era lo que se debía resolver en ese momento, como lo ha hecho en casos de paradigmáticos como estos. Pero a mí me llama mucho la atención esa argumentación del principio de equidad, porque bueno, está bien que sí, que aquí la resolución del Ministerio de Gobernación de repente declarar la prisión de Matamoros para hombres y mujeres, pues iba con dedicatoria para Roxana Baldetti. No era una resolución de orden general que favoreciera a todas las reas que están en proceso de prisión preventiva, ¿no? Pero
¿Y por qué hay esos privilegios para el resto de gente? ¿De varones? Sí. Bueno, estos son aspectos que se han cuestionado sumamente frente a este tipo de privados de libertad. Obviamente que estamos hablando de gente como los casos de la línea, 2 ex superintendentes, digamos, o gente que está relacionada a casos pero digamos, alguien como Jairo Orellana. Claro, que está en Matamoros. Me parece a mí que es parte de la crisis del mismo sistema penitenciario, que también está en contra de los estándares internacionales y de la misma ley del régimen penitenciario. O sea, el hecho de que se esté guardando prisión preventiva o prisión prácticamente privada de libertad a una persona en un centro militar como son Matamoros, es evidente que estamos ante una violación a lo que dispone la ley y la misma Constitución. Mario, la misma pregunta para usted. En términos concretos, ¿por qué habría de tener Roxana Valdetti una condición preferente frente a otras mujeres que se encuentran privadas preventivamente de su libertad? Mire, yo llevo también el caso de los soldados, del caso de Alaska. Y hasta una mujer soldado se encuentra totalmente aislada y se encuentra ahorita en el hospital militar desde hace más de 7 meses. ¿Bajo qué argumento? Son autoridades. Si hasta los propios policías resguardan prisión en el sector 12. ¿Por qué? Por velar por su integridad física. También tenemos que recordar algo esencial. El día viernes ella fue trasladada después de hacerle saber el motivo de su detención, pero ¿quién ordena el traslado a la prisión de Matamoros? Es el mismo juez. Y ni siquiera existía el acuerdo gubernativo en donde ampliaba que la prisión ya no solo era para varones, sino que también para mujeres. El día lunes se amplía dicho acuerdo y pues se da la creación de que ya no solo podían resguardar hombres, sino que mujeres. ¿Qué sucede? Realmente nosotros sí vemos que la desigualdad existe al momento de que exfuncionarios están guardando en prisiones totalmente aisladas. ¿Y por qué entonces no mezclarlos con los mismos reos del preventivo de la zona 18? ¿Por qué no llevárselos entonces a Canadá? ¿Por qué no llevárselas al Boquerón, que son prisiones preventivas para todos? Entonces, si esa misma consideración, igualdad procesal en el aspecto de resguardar la vida, ¿por qué no se le otorga a la licenciada Roxana Valdetti Elías? Pero sería correcto, por ejemplo, que en Santa Teresa se le prepare un separo especial y ella, digamos, pueda tener condiciones de seguridad, pero condiciones también de privada de libertad. Sí, recordemos de que los centros de privación de libertad ahorita son preventivos, no son de cumplimiento de pena. Nosotros no nos oponemos en realidad. El día de hoy sí creímos necesario presentar un recurso. Estamos todavía en tiempo para presentar los recursos y recordemos que la resolución no ha quedado firme. Es una resolución judicial, pero no es de orden inmediato, sino que se dan esos 3 días y para que una resolución quede firme también hay un plazo. Y nosotros podemos hacer valer las aseveraciones que tengamos en su momento. Y yo no estoy de acuerdo de la resolución del día de hoy, parcialmente en cuanto al traslado de ella a Santa Teresa. Pero si así fuere, tampoco nosotros no nos oponemos. La misma licenciada Roxana Valdetti indicó el día de hoy, si esto es lo que tengo que hacer para mantener el Estado de Derecho, pues yo me voy a Santa Teresa, no hay ningún problema. Ahora, pero esta prisión, este reclusorio que están preparando es el mismo que ocupó hasta hace poco la ex presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que está implicada por así es, ¿verdad? Tengo entendido que sí, prácticamente ese es un antecedente a esta situación de que cuando en el mismo centro de privación de libertad destinado para mujeres se generaron condiciones derivado de que esta señora había fungido como presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Parece que se tienen las mismas consideraciones en atención al cargo que ocupó la señora Valdetti, obviamente la ex vicepresidenta, y durante este mismo mandato. Pero yo insisto, esta situación también el juez, más allá de lo que pueda resolver la situación jurídica de una persona, también tenemos que poner la atención a lo que el papel que desempeña la institución a cargo de los centros de detención, que es la dirección del sistema penitenciario. Y es evidente la crisis que existe. Si existen ese tipo de privilegios o no, me parece a mí que es una cuestión que es muy aparte a lo que el juez pueda resolver, que esto fue lo que sucedió hoy. Señores, Roxana Valdetti ha quedado vinculada a proceso por 3 delitos, entiendo yo. Asociación ilícita, cohecho pasivo. Así es. Y el tercero, caso especial de defraudación aduanera. Caso especial de defraudación aduanera. ¿Cuáles son las penas que se otorgan cuando se encuentra culpable a una persona por estos delitos aproximadamente? El abogado debe conocer la máxima y la mínima. Asociación ilícita, estamos hablando de 6 años la pena mínima. En cuanto a defraudación aduanera, el distinguido abogado me corregirá, pero aproximadamente 6 mínima y ¿cuánto máxima? 12 años. 12 años máxima.
En cuanto a la defraudación aduanera son 5 años y en cuanto al cohecho pasivo viene siendo una falta, no un delito. Entonces, en ese tipo de situaciones pudiéramos poner nosotros 5 años, 4, 9, más 6 de la asociación ilícita, serían las penas mínimas que pudiéramos obtener, ¿verdad? Aproximadamente 9 años de prisión para Roxana Baldetti. 9 años sería por el cohecho pasivo y sería por la defraudación aduanera. Y a eso sumemos los 6 años más por la asociación ilícita. Ahora, ninguna de esos delitos que se le imputan son conmutables. No. Cohecho pasivo sí, y defraudación sería en su determinado asociación momento. Ilícita, digamos, no. Asociación ilícita no, porque excede los 5 años, ya ahora, son 6 años. ¿hay algún tipo por el de tema de la pena? El cohecho pasivo no tiene pena mayor a 5 años, por eso sí podría ser. Y ahora por el hecho de haber sido presuntamente perpetrados cuando era funcionaria pública, ¿hay algún tipo de agravante? Yo creería que sí, pero también existe la figura de lo que es el concurso. Prácticamente estamos hablando que se le imputó 3 delitos, por eso es que estamos haciendo de forma muy arcaica o muy normal, artesanal el conteo de las penas. Eso ya también va a ser una decisión que tome el tribunal, que sería otra fase. Yo creería que son aspectos que se tienen que considerar en su momento, en el momento de deducir ya la responsabilidad penal y la pena que se le va a imponer. Es más, yo creería que en esta etapa intermedia nosotros íbamos un poco más allá. 3 delitos indiciarios, de los 3 delitos, 2 tienen una contradicción muy grande. La defraudación aduanera en sí, si supuestamente ella se beneficiaba con el dinero de las ganancias que generaba la estructura, tampoco ella podía tener un doble cobro o doble pago. Porque si ella se beneficiaba de este lado, ella tampoco podía recibir un soborno como funcionaria pública. ¿Eso significa que ustedes buscarían que se le desestime, por ejemplo, el delito de cohecho pasivo? Definitivamente. Pero también cabe la posibilidad de que en el curso de la instrucción del caso se encuentren otros elementos que permitan que el juez determine otro tipo penal. Sí, pues es posible, obviamente, y también existe lo que... en el momento de que se presente el acto conclusivo. Por eso es importante también estar muy atentos a las fechas en que hoy se determinaron, porque estamos hablando que la fecha, la entrega, 6 de diciembre. El 26 de, no, 6 de diciembre sería la audiencia intermedia. Exacto. Y el 26 de noviembre creo que se presenta el acto conclusivo. Obviamente la teoría del caso que está planteando el Ministerio Público ya más atinada va a ser que va a presentar una acusación por los 3 delitos. Se podría contemplar en ese momento, pero yo creería que con estos 3 delitos es una acusación sólida. Ahora, legalmente existe también otra circunstancia, y es el hecho de que tanto el Ministerio Público como la Defensa podemos pedir la reforma de la modificación de los delitos. En este contexto también nosotros tenemos que ver el hecho de que si la investigación arroja un poco más allá, se pueden indilgar otros delitos aparte de los cuales hoy fue ligada a proceso penal. Y si nosotros creemos de que han variado las circunstancias primitivas de los delitos, también podemos solicitar en este transcurso una reforma al auto de procesamiento para que se examine que uno de los delitos no tendrían razón de ser dentro de la presente investigación. Señores, ¿cuál es la expectativa entonces? Que Roxana Baldetti, con esos 3 delitos que le están siendo imputados, vaya a juicio aproximadamente en el mes de... diciembre. ¿Diciembre o enero? 8 de diciembre, ¿no? Pues lo que sucede es de que el 6 de diciembre, ¿verdad? 6 de diciembre. Vuelve a suceder una audiencia. Digamos que el proceso penal es por audiencias. Esta es la audiencia previa, la primera audiencia, y esta segunda audiencia que se le conoce como intermedia. Ahí se va a discutir la acusación, pensando de que ese va a ser el acto conclusivo al que va a arribar el Ministerio Público. Y obviamente la defensa, me parece que el licenciado ha estado tratando de exponer la teoría del caso desde el punto de vista de la defensa, y el Ministerio Público tiene otra teoría del caso, que es evidentemente que al momento de que se presente la acusación y se discutan con todos los sujetos procesales, el juez decida enviarla a juicio, que ya será un tribunal de sentencia donde se llevarán a cabo la reproducción de los medios de prueba, es decir, ya veremos los documentos, los peritajes que existan. No sé si va a haber testigos respecto al caso, un colaborador eficaz, que parece que se ha escuchado también que el mismo caso de la línea está arrastrando. Es ahí en la siguiente etapa. Eso depende mucho también de la agenda, que coincida ya en el momento en que se discuta ese acto conclusivo, que va a ser la acusación, y con la del tribunal, que va a ser un tribunal de mayor riesgo, que son 2 que tiene que coincidir. Entonces, tu mejor expectativa es que a la altura de marzo del año entrante ya hay una resolución. Sería especular, Juan Luis, porque a mí me parece que también tenemos que ver... vamos a ver, en los tribunales de mayor riesgo. El caso Ríos Montt, que también ayer fue noticia.
la programaron hasta en enero, digamos. O sea, ya estando en la discusión en el Tribunal de Sentencia Penal. Habría que ver cómo están las agendas de estos tribunales. Y recordemos la importancia de los procesos también. Este es un proceso que marca, en realidad no es un proceso normal y común y corriente en donde se fije una fecha. Yo creería que estamos también ya llegando a un punto en el cual estamos hablando de un debate. Creo que tenemos que ir terminando las fases y en esta fase preparatoria, por eso es una fase preparatoria en donde el Ministerio Público tiene que aportar lo suficiente. El 6 de diciembre a lo que vamos nosotros es, si no existe una reforma, no existe la indilgación de un delito nuevo, nosotros vamos a discutir en realidad el hecho de la pertinencia de que si lo que hoy en día presenta el Ministerio Público, ya con ese resumen de la investigación el 6 de diciembre, les es suficiente para soportarlo en un debate oral y público. Y es que eso es lo importante también del proceso penal en Guatemala. Realmente las fases se tienen que ir venciendo, pero yo creería, como dice el abogado del Ministerio Público en su momento, que hablar nosotros de una fecha aproximada para el inicio de un debate es muy especulativo. Es muy especulativo. Ahora, Elvin, en este caso me llama mucho a mí la atención de que las pruebas son documentos escritos. Es decir, no ha habido una sola escucha. Las pruebas. Sí. En este momento, pues, prácticamente se le abrió proceso penal a partir de que la imputación que hizo el Ministerio Público está sostenida en escuchas telefónicas que se reprodujeron el lunes y creo que pero digamos no han sido tan devastadoramente reveladoras como por ejemplo las de el superintendente de administración tributaria. Lo que no tengo conocimiento prácticamente y desconozco. Entiendo que por la misma fase que, como mencionó el colega, es una fase preparatoria, ¿verdad? Prácticamente no se ha ni elaborado la acusación que va a ser el acto más importante para sostener esto en juicio. Estamos hablando de primeros indicios. Desconozco si existen más escuchas, ¿sí? Y desconozco también el tipo de documentos que han estado circulando en los medios de comunicación y que medianamente se han mencionado en la audiencia. Yo creería de que el Ministerio Público también va a tener una investigación más fuerte. Por eso es una fase preparatoria o fase de investigación. Va a concluir, digamos, su investigación durante estos meses que le quedan para el 26 Pero de son noviembre. 88,000 escuchas telefónicas. Bueno. Son 88,000. Es que no es que, bueno, tendría que ser contundente al menos una, en la cual se escuchara la voz de Roxana Valdetti dando una orden, indicando el lugar donde se iban a reunir, etcétera. Bueno, pero no hay ninguna. También podría ser contundente la presentación de una prueba de que dinero procedente de esta estructura terminó en una de sus cuentas o sirviendo para comprar un bien que ella poseía. Ante eso a mí también sí me gustaría aclarar que yo creo que hay que ponerle mucha atención a la fundamentación de la resolución. Por eso se toma mucho tiempo el juez Gálvez, que me parece que es uno de los jueces que de verdad hace esa función muy bien. A mí me parece que el hecho de que en este momento no hayan escuchas directamente de la imputada en este caso, la misma referencia son indicios previos a que podamos ya sostener que se deba de sostener un proceso penal y que su situación jurídica se resuelva. Para eso está también este tipo de procesos. Es en este momento donde ella debe conocer a cabalidad, me imagino que la defensa va a tener acceso a eso también, donde existan otros medios de prueba donde de verdad se pueda sostener una acusación de esta naturaleza. Pero tú como abogado ex asesor del Ministerio Público, sí, dime un indicio racional suficiente para que realmente haya podido ser ligada a proceso penal. Su exsecretario privado hablando de la R me parece a mí un medio de prueba contundente. Ese es como que un abogado en mi bufete cometiera un ilícito, utilizara voy en nombre de Mario Cano y ya con eso entonces prácticamente yo soy responsable también. Pero estás argumentando que la vicepresidenta no ejercía control sobre su exsecretario. Ningún poder, ningún control sobre su secretario privado. Es decir, la subalternidad del secretario privado es un indicio suficiente o no para pero es que tomemos aquí miren, yo creería. Claro, no es el único. No, creería yo que tenemos que separar dos cosas bien diferentes. Uno es el hecho de Juan Carlos Monzón Rojas como secretario privado de la vicepresidencia y el otro Juan Carlos Monzón Rojas como supuesto líder de una estructura criminal. Aquí es donde sí existía, en efecto, una relación con Roxana Valdetti, pero era como secretario privado de la vicepresidencia. Más el día de hoy no hemos escuchado nosotros un documento comprometedor en donde Juan Carlos Monzón Rojas y Roxana Valdetti
hacen algún tipo de negocio o se extiende una orden para que ejecute Juan Carlos Monzón Rojas. Pero toda la autoridad que posee Juan Carlos Monzón para actuar en la Comisión de Aduanas y para incluso darle órdenes o transmitir órdenes al superintendente proviene de la vicepresidenta. Además, eso también habría que agregar que el delito porque se le abrió proceso, el inicial, digamos, y en buena medida, por eso insisto, hay que escuchar muy bien la resolución, porque todos los antecedentes que se menciona es parte de la asociación ilícita, ¿sí? De hecho, el juez es muy sofisticado en mencionar los antecedentes de la ley contra la delincuencia organizada, la misma Convención de Palermo, hacia dónde llega, por qué la naturaleza de un tipo penal como la asociación ilícita por el que se le abre proceso a la señora Valdetti. Estamos hablando de que en este momento sí se le va a reconocer, ya se le reconoció en este momento que ella forma parte de esa estructura y no es un cuadro medio, estamos hablando de un cuadro prácticamente de dirigencia. Con ascendiente. Efectivamente, y el hecho de que Juan Carlos Monzón, previo a este proceso, se le conociera esa situación, quería decir de que estamos hablando del principal jefe de la estructura. Obviamente ahora queda claro de que la señora Valdetti tenía inferencia directamente con lo que se ha presentado en este momento. Y eso ahora tiene que tener... Explíqueme una cosa. ¿Hasta qué punto el derecho de antejuicio, cuando ejercía el cargo, la protege y le permite a usted como abogado excluir documentos o excluir escuchas? No, es que recordemos que no, para nada. El derecho a antejuicio es un derecho el cual se tiene que tomar a consideración, en primer lugar, del Congreso de la República, si se levantaba ese derecho y ella podía ser investigada como cualquier guatemalteco, pero dentro de ese derecho a antejuicio en ningún momento se puede retirar algún documento, se puede tener acceso a la investigación, sino que simple y sencillamente es un derecho que gozan ellos. Es que recordemos que toda esta situación se hace en un marco político, un marco político en el cual hasta cierto punto unos con otros se van defendiendo. Y es que el espíritu del antejuicio es ese. Yo comparto que definitivamente altos funcionarios como presidente y vicepresidenta sí tienen que tener un antejuicio, pero diputados no, porque son representantes del pueblo de Guatemala. Entonces, el antejuicio es una figura mal vista, mal utilizada hasta el día de hoy, pero con eso no conlleva de que si tienen derecho a antejuicio, estas personas, en primer lugar, puedan retirar documentos, algunas escuchas telefónicas, revisar a su antojo la investigación y lo que le es útil es retirarlo y lo que no, pues dejarlo. Eso no lo pueden hacer. Pero mi pregunta iba, bueno, ella renunció, fue obligada a renunciar, perdió todas sus prerrogativas como vicepresidenta, una de ellas la del derecho de antejuicio. Pero digamos, todo esto en el proceso penal, previo a haber renunciado, ¿de todos modos puede presentarse como prueba? No, en realidad no. Tal vez sería la actitud que demuestra dentro del proceso, pero sería algunas situaciones de no sé, vencer uno de los obstáculos por los cuales no vale una medida sustitutiva, pero afectar directamente el proceso no lo afecta. Okay. Elvin, una pregunta. ¿Pueden aspirar los guatemaltecos, podemos aspirar los ciudadanos a que este proceso se lleve adelante de manera justa y ecuánime? Yo creo. Solo quiero decir una cosa, es que el juez Gálvez fue enormemente criticado porque en una deferencia a Roxana Valdetti llegó a su habitación en el hospital a leerle las razones por las cuales ella estaba siendo procesada y por supuesto la orden de detención. Ordenó su detención. Ahora está ordenando que se vaya a Santa Teresa. Todas las decisiones van a ser enormemente revisadas, esculcadas y criticadas. ¿Podemos aspirar en un caso tan político, tan polémico y en el que la atención de la opinión pública esté enfocado permanentemente, avance de manera ecuánime y balanceada? Con este tipo de jueces y con este tipo de fiscales también por parte de la justicia, a mí me parece que sí podemos aspirar a eso, Juan Luis. Yo también tengo confianza como ciudadano y mucha expectativa y el hecho de que sea un caso muy paradigmático o el caso más importante que tengamos en nuestra vida democrática, a mí me parece de que el hecho de que se esté revisando, la defensa tendrá todos sus argumentos, tendrá toda su teoría del caso, podrá presentar todos los recursos que desee, y si se quiere revisar me parece que sea atinado. Así también ponemos a prueba todo el sistema de justicia, obviamente que las demás instancias estén revisando lo que está haciendo este proceso penal, lo que hace el Ministerio Público, lo que hace el mismo juez, me parece a mí que transparenta la función judicial, pero también creo yo que el mensaje es claro. El día de ayer vimos por primera vez a un Ministerio Público sólido
y a un juez que no le tembló la mano, por decirlo en un término más coloquial, frente a una persona que estamos hablando de que era vicepresidente, cuyo periodo no ha finalizado. Mario, eso habla de un sistema de justicia que está aspirando a ser fuerte. Debe ser difícil ser el abogado de la persona más impopular en este momento en Guatemala. Definitivamente, definitivamente. ¿Y cómo asume la crítica? Pues mire, yo constructiva, en algunos aspectos muy constructiva. También la gente tiene que entender de que es mi trabajo, que es parte de lo que uno hace como abogado litigante, no es nada personal. De la misma manera que yo defiendo a Roxana Valdetti, puedo defender a Juan Pérez o a Pedro Guzmán. Si son mis clientes, yo los tengo que defender de la misma manera, porque lo que tratamos en realidad es de que se lleve un juicio justo. Con lo que decía el abogado del Ministerio Público, yo sí creería que no, que sí varían mucho las circunstancias, que si en la calle se determina de que existe una diferencia con Roxana Valdetti, el siguiente día, como lo fue hoy, entonces a ella no solo no se le da la deferencia de mandarla a Matamoros, sino que la mandamos a Santa Teresa. Licenciado Cano, gracias por acompañarnos a las 8:45. Elvin Díaz también. A ti muchas gracias. Vamos con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval y él nos cuenta qué se está diciendo en redes sociales respecto a este tema. Gracias, Juan Luis. Buenas noches. Vámonos a las redes. Hay muchísimos mensajes esta noche. Nos dice: pena ajena cuando veo al abogado de Valdetti defendiéndola a capa y espada. Solo demuestra que es igual que ella. No solo existen las escuchas, también hay documentos encontrados en computadoras. Si aparece Monzón, corrobora todo. ¿A quién le creemos? Lo más seguro es que esté muerto. Oscar nos dice: el enriquecimiento ilícito es un indicio suficiente. Álvaro Reyes, por supuesto que no hay pláticas directas. Él dirigía todo, pero ella lo avalaba, por eso no aparece Monzón. Manuel nos plantea el abogado Cano, hay que recordarle que también existe la prueba indiciaria, y Guti nos plantea al escuchar cómo se expresa Manuel Cano de Monzón en el juicio, y Canal Antigua más nos hace creer que el tipo no está prófugo, está muerto, es lo que dice Guti. Parte de los mensajes que tenemos esta noche. Vamos a la pausa, tenemos una segunda entrevista junto con Juan Luis y Gustavo al regresar acá a las 8:45.